Nuevo capítulo de este ciclo sobre economía doméstica con Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien. Me gustó mucho el tema que tenemos para hoy. Hoy venimos bastante cargados de contenidos, recomendaciones y esperemos algún que otro cambio de cabeza respecto a un tema que en general sobrevuela en la preocupación de muchos hogares uruguayos, que es el inmueble, la compra o el alquiler. El sueño de la casa propia. El sueño de la casa propia. Vamos a hablar sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión, si siempre conviene o no el pensar en comprar, qué hay que considerar a la hora de pensar en un préstamo hipotecario. Todo eso en el marco de este ciclo de economía doméstica por Ver a Más, donde pueden acceder a los distintos capítulos que fuimos y que vamos a ir desarrollando en este ciclo de 12 entregas, donde intentamos tirar abajo algunos mitos sobre el manejo de las finanzas personales. Un muy buen ejercicio. Bueno, empecemos por el principio, el dilema entre comprar o alquilar. Exactamente, por eso es que primero vamos a ver factores que hay detrás de esta decisión. Ajá. Factores primero financieros, del estilo, ¿tengo o no los recursos necesarios para invertir en una vivienda propia? Eso es fundamental y vamos a ver que no siempre es tan lineal como parece esta cuestión. Y lo segundo, ¿me sirve comprar a mí una vivienda hoy en día? ¿Me sirve como inversión adquirir un inmueble? Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta, pero también considerar que atrás de la decisión de comprar o no, hay factores que no son para nada financieros. Del estilo, ¿estoy dispuesto a inmovilizar los fondos que requiere la compra? Porque fijémonos que la adquisición de un inmueble siempre requiere una entrega significativa, incluso cuando lo hacemos a través de un préstamo hipotecario. Claro, que se financie la compra. Entonces eso es plata que podríamos estar utilizando de otra manera. Cuando hablábamos del gasto allá en el segundo programa de este ciclo y analizábamos satisfactores, necesidades, qué beneficio me genera a mí comprar hoy o postergar esa compra, habría que analizar en este caso si realmente vale la pena comprar para un hogar uruguayo. Y segundo, que hay presiones, tanto sociales como familiares, incluso de lo que es aquello que aprendimos o nos enseñaron de que lo primero que hay que hacer es el techo. Entonces está muy instaurado, ¿no? Hay que intentar, reconocer esas presiones y saltarlas para tomar la decisión más racional posible que más nos favorezca. Pongamos un ejemplo para bajar a tierra todo esto. Perfecto. Lo que nosotros hicimos fue agarrar un mismo apartamento que está en los avisos clasificados, digamos, el mismo apartamento que está con opción compra y con opción alquiler. En este caso encontramos uno en Positos, que de hecho Positos es el barrio con mayor oferta de inmuebles. Eso nos permitía hacer este ejercicio, digamos, y trabajar exactamente con la misma unidad de 2 dormitorios. Cuesta $148.000 y se alquila por $22.000. Para esto consideramos la totalidad de los costos asociados a la operación. O sea, no solo el valor del inmueble, pagarle al dueño, sino además pagarle las comisiones correspondientes a las inmobiliarias, contratar escribanos que nos hagan las escrituras, todo ese tipo de costos que vamos a ver que son significativos, los cargamos en este ejercicio y analizamos los gastos en vivienda que va a tener esta familia por los próximos 50 años. Sacamos aquellos gastos que se repiten en todas las opciones. Más allá de que alquilemos o compremos, siempre vamos a tener que pagar gastos comunes. Esos no los tomamos. Impuestos a puerta, esos no los consideramos. Pero sí, la contribución en el caso de comprar, las garantías en el caso de alquilar, y armamos una simulación. ¿Por qué no solo lo que dura el préstamo? Tomamos un préstamo de 25 años, pero dijimos, pero la persona después de esos 25 años va a estar, pongámosle, viviendo 25 años más dentro de ese inmueble. Entonces consideramos ahí esta inversión. ¿Y qué resultado nos dio? El siguiente. Más allá de los montos, pues esto está calculado en UI para evitar todas las especulaciones respecto a la inflación y demás. Entonces esto es dinero constante, es decir, que mantiene el poder de compra.
Entonces, ¿qué tuvimos? ¿Qué comparamos acá? Bueno, comprar en efectivo o comprar a crédito. ¿Qué tanto más caro es? Esa línea rosada que ven ahí es la opción, la más clarita, es la opción de comprar en efectivo. ¿Y cuánto dinero vamos acumulando en gastos hasta que al final, bueno, se termina nuestro ejercicio allá por el año 2060, 2065. 2065. Entonces, lo que vimos, vamos acumulando gastos. En el caso de la línea roja, que es comprar a crédito, empezamos a pagar cuotas. Primero hicimos la entrega inicial y entonces por eso vamos a ese saltito inicial. Claro. Y después vamos pagando las cuotas, entonces va sumando de a poquito esa plata que fuimos gastando en viviendas. Hasta que allá por el año 2040 terminamos de pagar, somos felices, no tenemos ya que pagar más gastos de vivienda, salvo unos gastos como la contribución inmobiliaria que siguen apareciendo, pero vemos que son mínimos. Esa línea queda prácticamente recta sobre el final, ya no hay gastos adicionales. Bien. Cuando pasamos raya allá en el 2060, terminamos gastando prácticamente el doble en vivienda por comprar financiado respecto a comprar en efectivo. Claro. Y me dirás, bueno, qué caro, qué horrible que es tener que pedir un préstamo. Hay que tener el dinero para comprar en efectivo. Lo que pasa es eso, que la alternativa muchas veces a comprar financiado no es comprar en efectivo, sino no comprar. Justamente no comprar, claro. Pero en algún lado hay que vivir, por lo cual la alternativa a eso termina siendo Tengamos alquilar. en cuenta que en nuestro ejemplo era un apartamento de $148.000, es decir, la alternativa de comprar en efectivo es desembolsar ese dinero más gastos. Por eso, entonces disponer de ese dinero no es fácil. No es fácil, la mayoría de los hogares no lo tienen y por lo cual no es una alternativa. Entonces, cuando uno hace cuentas de lo que me va a costar un crédito hipotecario, no puede estar mirando como referencia la opción que no forma parte de sus posibilidades. Entonces, comparémoslo con la otra opción, que es la de alquilar toda la vida. Y entonces es que tenemos esta otra gráfica. ¿Recuerdan la gráfica aquella que en forma de L invertida, que es la de la compra a crédito, esa línea oscura? Sí. Bueno, ahora comparémosla con la otra línea, que es la de alquilar toda la vida. Es una línea recta porque asumimos que se mantiene medido en UI, medido en poder de compra, el valor de los alquileres, y entonces yo termino pagando ese alquiler durante toda la vida. Y lo que vemos es que sí, es más barato comprar una vivienda que alquilarla. Sin embargo, también es cierto que no todo el mundo, y eso lo vamos a ver más adelante tiene posibilidades. En este programa, es que no todo el mundo tiene las posibilidades de desembolsar esa entrega inicial. De todos modos, vemos que si la posibilidad está, bueno, parece ser una mejor inversión. En resumen, ¿qué nos queda? Que la compra en efectivo representa un gasto inicial altísimo, $154.800 para comprar un apartamento de $148.000. El gasto total termina siendo, a lo largo de toda esa vida, $175.200. En la compra a crédito, bueno, tenemos una entrega inicial menor, alrededor de $40.000, con un gasto total de $320.000, el doble. Prácticamente, si vemos en inmuebles en dos efectivo, apartamentos. Casi es que 2 apartamentos. En ese plazo, ¿no? De 50 años. Y el alquiler implica un gasto inicial muy bajo, $800, con un gasto total de $487.000, es decir, casi que 3 veces la opción de comprar en efectivo. Muy interesante. Federico, hacemos un corte y seguimos analizando el sueño de la casa propia. Estamos analizando el sueño de la casa propia, de la vivienda propia. Hablemos ahora del precio de los inmuebles, Fede. Bien, el precio es fundamental de detenernos a analizarlo bien, porque el precio de la vivienda engaña, y engaña mucho. Y ya lo hemos hablado varias veces en este programa, pero ahora nos vamos a detener a analizar bien qué hay detrás del precio, de la formación de precios en el mercado inmobiliario y cómo poder anticiparnos a esos cambios en los precios. Lo primero, ¿de qué depende la demanda de inmuebles? A ver, la oferta de inmuebles viene dada y de hecho, si bien en los últimos tiempos ha crecido, principalmente con la aplicación de la ley de vivienda, de interés social, aún resta mucho porque alcance a lo que es los requerimientos de vivienda que tiene el país.
pero lo importante a la hora de evaluar los precios es qué está pasando con la demanda. Y para eso tenemos que entender que hay dos motivos por los cuales una persona puede adquirir un inmueble. Y de hecho, esos dos perfiles de compradores en el mercado inmobiliario son los que hacen mover los precios, a veces de formas que no se entienden mucho por parte de la población, pero que a la larga, si lo analizamos así, tiene su lógica. Los primeros son los usuarios finales. Los usuarios finales son las familias que compran un inmueble para habitarlo, para vivir. Y eso depende fundamentalmente de los ingresos que tenga la población. Al aumento de los ingresos de la población va a haber mayor capacidad para adquirir inmuebles. Claro. Muchas personas que alquilaban van a tomar la decisión de comprar. Y bueno, y eso lleva a que aumente la demanda y por lo tanto los precios. Lo segundo es la estabilidad en el mercado laboral. Cuando se crea empleo, como ha pasado en los últimos años, entonces, bueno, más gente consigue, digamos, los ingresos para comprar el inmueble, pero además la confianza para y la antigüedad que requieren los bancos a la hora de otorgar financiamiento. La confianza, el tercer aspecto, es también fundamental, porque es una decisión difícil. De hecho, para muchas familias, para la inmensa mayoría de las familias, es la decisión financiera más importante de su vida, que la toman uno o a lo sumo 2 o 3 veces en su vida, la de comprar un inmueble. Y para eso necesitan tranquilidad, estabilidad, saber que su trabajo no corre peligro. Y lo último es la disponibilidad de crédito. Cuanto más generosos son los bancos a la hora de otorgar créditos, menos trabas ponen y menos complicaciones, mayor es la demanda de inmuebles y por lo tanto más altos suelen ser los precios. Están los que compran para invertir. Y los que compran para invertir, que eso es un bicho totalmente distinto que el que compra para habitar. Claro. Porque se mueve con una cabeza distinta, se mueve mirando cosas distintas en el mercado. Por lo cual, ahí los criterios que hay o los parámetros con los que se trabajan son totalmente distintos. Primero, lo que le importa es la relación entre el costo, el precio del inmueble y el alquiler. ¿Por qué? Porque en general el que compra para invertir, mientras que tiene la plata puesta en ladrillos, lo que quiere es generar una renta a través del alquiler. Lo segundo, la alternativa que hay en el mercado. Cómo están las inversiones, cuánto rinden las inversiones en otras áreas. Si resulta que el inmueble es más rentable, compra inmuebles. Si resulta que hay otra inversión más rentable, como las acciones, los bonos, ese tipo de cosas que vamos a hablar en la próxima semana, vamos a ver una menor demanda de inmuebles. Y lo otro son las perspectivas de precios y tipo de cambio. Ahí sí, el dólar importa. A las familias no le importa el dólar. ¿Por qué? Porque ganan en pesos en general, ajustados por inflación y un poquito más. Pero al inversor sí, porque el inversor en general tiene la cabeza en dólares, muchos son inversores de afuera y por eso el dólar ahí sí importa. Y lo último, el valor de los inmuebles en otros mercados. Si Uruguay se despega mucho del valor de otros inmuebles, como hoy en día pasa, de hecho uno ve inmuebles en otras partes del mundo y terminan siendo más baratos que en Uruguay, entonces baja el atractivo. Claro. Eso es fundamental. Y a la luz de esto vamos a analizar qué pasó con los precios en los últimos tiempos. En la gráfica que tenemos en pantalla, lo que vemos son los precios en dólares de los inmuebles. Cómo subieron en los últimos años, desde 2005, estos son los últimos 10 años. Y un inmueble, o cada $100 que pagábamos por un inmueble en 2005, hoy estamos pagando 300. Y decimos, en 10 años se dispararon los precios. Ahora en el último tiempo vemos que se modera la gráfica, empieza a hacer una curvita así un tanto menos pronunciada, pero los precios vienen subiendo en dólares. En dólares. Pero ¿qué pasa si lo vemos en otras monedas? Que son las que más importan a los uruguayos. En esta segunda gráfica, allá dejamos como un fantasma, dejamos la evolución en dólares y ahora pasamos a ver los precios en unidades indexadas. Ya no es tan... ¿Qué pasó en los últimos años? Y ya no parece tan preocupante esa suba en el precio de los inmuebles. Si lo viéramos solo la evolución, ahí capaz que nos llamaría un poquito la atención que estén cada 100 UI que pagábamos, ahora pagamos 150.
es un salto grande en 10 años, pero nada que ver con lo que era la suba en dólares. Y de hecho, ese aumento se concentró en los últimos años. ¿Y en relación a los salarios? Y en relación a los salarios, que es en definitiva lo que importa. Con lo que se paga ¿Qué porcentaje de lo que nos entra todos los meses podemos gastar en inmuebles? ¿Se acuerdan que hablábamos en las últimas semanas de que no se aconsejaba pasar de un 30-35% del ingreso familiar destinado a la vivienda? Y lo que vemos ahí es esta otra gráfica. Vemos que es prácticamente plana, con muy pocas variaciones en los últimos tiempos, y que prácticamente los 100 meses de salario que pagábamos, pongámosle, por un inmueble en 2005, hoy estamos pagando más o menos lo mismo. Entonces, medido en horas de trabajo que requiere acceder a un inmueble, no hubo gran diferencia. Y eso es fundamental. Entonces, cuando evaluemos el precio de los inmuebles, por más que por costumbre en Uruguay los expresemos en dólares, uno entra a los avisos clasificados y ve que un mismo apartamento o similares características de un apartamento valía $100.000 y ahora vale 250. Pero entonces, en realidad eso no es significativo en relación a lo que uno va a usar para comprar ese inmueble, que es su salario. Exactamente. Entonces uno tendría que pensar, bueno, ¿aumentó o bajó en precio en dólares? ¿Y cuánto aumentó o bajó mi salario en los últimos tiempos? ¿Cuánto más me está entrando? Pasarlo a pesos y ver. Evaluar en esa moneda, en la que a uno realmente le duele, no en la que uno mira en las pizarras y en la que está expresado el poder de compra de otra gente en el mundo y no de los uruguayos. Por eso es que decimos, para ahorrar y comprar un inmueble, lo importante es pensar en la moneda en la cual están realmente los fundamentos detrás de los precios, que es la unidad indexada y más que nada la unidad vinculada al salario. Bien, Fede, si te parece hacemos otro corte y hablamos del crédito, que es la gran herramienta para acceder a la vivienda. Bien, para el sueño de la casa propia, que es el tema de hoy en esta columna de economía doméstica, una de las herramientas más utilizadas es el crédito hipotecario. Decíamos más temprano que muy poca gente tiene el dinero para comprar en efectivo una vivienda. Exacto, y como resulta conveniente comprar, bueno, el hecho de tener el crédito hipotecario es la puerta de acceso para muchos a la vivienda. Vamos a ver, sin embargo, que no solo es necesario el acceso al crédito. No es solo necesario el acceso al crédito, y que además hay algunas cuestiones dentro de la letra chica del crédito hipotecario que hay que tener en cuenta. Y no solo el crédito hipotecario, sino de la compraventa de viviendas en general. Y eso baja un poco, digamos, el idilio del sueño de la casa propia. El crédito hipotecario. La entrega inicial es uno de los principales obstáculos para acceder al crédito, para muchas, pero muchísimas de las familias. Los bancos en general en Uruguay financian hasta entre el 80 y el 90% del inmueble, dependiendo del banco de plaza. Esto es importante porque esto no incluye además los gastos vinculados a la compra del inmueble. Que ya vamos a ver cuántos son. Con lo cual, que ya veíamos al principio que más o menos cuánto eran, pero ahora vamos a entrar en detalle dentro de esos gastos, qué es lo que hay. Lo que dice que siempre hay que tener algo de dinero en efectivo para poder acceder a una vivienda. Y es un dinero importante, no es poca plata. Y lo segundo es lo que se llama la relación entre la cuota y el ingreso. Esto es, qué porcentaje máximo del ingreso mensual que tienen los titulares de ese inmueble, los futuros titulares del inmueble, va a prestar el banco que nos haga la hipoteca. Y en general la cuota no puede superar el 30% del ingreso líquido. Y vamos a ver que esa es una limitante muy grande. Si pasamos estos números al ejemplo que teníamos hoy, aquel apartamento
apartamento de aquel 148. apartamento, depósitos de $148.000. Bueno, tenemos que, para acceder a ese inmueble, la entrada inicial, si es en un 80%, serían $29.600. Si se financia en un 90%, serían $14.800. No son chirolas en ninguno de los dos casos. Y la relación entre la cuota y el ingreso que va a pedir el banco va a llevar a que, para acceder a ese inmueble, se necesite, en el caso de financiarlo en un 80%, 81.800 pesos de ingreso líquido de la suma de los dos titulares que pueda tener el apartamento o la casa. El crédito, sí. Y en el caso de que se financie en un 90%, tendría que ser 91.500 pesos. Y realmente son pocos los hogares uruguayos que cuentan con dos perceptores de ingreso que sumen esos montos. Claro. Entonces, ¿es difícil acceder al crédito hipotecario? En Uruguay sí. Y tenemos algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en financiar un inmueble. Incluso muchas de estas también están presentes a la hora de comprar efectivamente, pero vamos a detenernos, digamos, en aquellas que forman parte de la opción de financiamiento. Primero, la tasa de intereses en UI. Vemos un 6% y decimos, bueno, 6% parece poco, o 7%. Hoy en día se manejan más que nada el 7% de los créditos hipotecarios. Y parece poco, pero a eso hay que sumarle la inflación. Entonces la inflación va haciendo que la cuota suba. La cuota queda fija en UI, pero conforme aumentan los precios, alrededor de un 7-8% por año, va aumentando esa cuota. La buena noticia es que los salarios también aumentan y se prevé que aumenten por lo menos a ese ritmo. Pero hay que tener en cuenta eso, la cuota viene en aumento. Lo segundo es que asociado al préstamo viene un seguro. Un seguro porque en caso de que fallezca alguno de los titulares, en algunos casos solo el primer titular, el crédito queda saldado. Claro. Pero eso tiene un costo. Automáticamente. Claro, porque supuestamente que ese núcleo familiar, digamos, va a perder un ingreso. Entonces si el banco se cubre de eso, porque al banco en realidad no le interesa que ejecutar la hipoteca y quedarse con el apartamento. Al banco le interesa que uno pague todos los meses y llegue a cancelar el crédito. Y ese préstamo suele ser, ese seguro suele ser de alrededor de un 5%, con lo cual tengamos en cuenta que vamos a tener ese 148, bueno, viene en aumento. Además es un 5% de un seguro de vida que hay que pagarlo sí o sí y que uno pretende no utilizar, ¿no? Claro. No usarlo. Exactamente. Con lo cual es un costo importante que hay que poner arriba de la mesa también. Lo otro son los gastos de escribanía y ahí se va una buena plata también. Por el lado, lo primero es la hipoteca. Por hacer la hipoteca, el banco, en este caso, por ejemplo, el banco hipotecario pide un 2,1% más IVA del valor del préstamo que queda inmovilizado. Bien. Y eso implica que va derecho para una cuenta del escribano que haga los papeles de la hipoteca. A eso hay que sumarle además la compraventa, que en general el honorario del escribano 3%. Suele ser un 3% masivo. O sea que ahí hay otro 5 adicional masiva que se nos va en trámites y papeles. ITP. Y luego el impuesto, que es el ITP, el impuesto a las transferencias de patrimonio, que suele ser 2% del valor de catastro del inmueble. Es un valor mucho más bajo que el valor de mercado, pero que igual suma a todo esto. Y si vemos en el ejemplo que hicimos, acá no está considerado el seguro, pero que si lo sumamos sigue sumando, digamos. Tenemos que por tramitar el préstamo $300, por la compraventa al escribano $3.000, la hipoteca tuvimos que pagar $5.600, el ITP $1.200. A esto nos quedan $158.000. Aquel apartamento de 148 vale 158. Y si le sumamos además el seguro, estaríamos en algo así como $165.000. Con lo cual es algo es otro precio. Es otro precio y hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Lo otro es además los tiempos que lleva. Los tiempos, digamos, que lleva pagar el inmueble. Pero uno dice, bueno, yo agarro y compro un inmueble, a los 5 años, 10, lo vendo, compro otro. Bueno, no. La decisión de financiamiento del inmueble implica cierta permanencia. ¿Por qué?
porque por la forma en la cual está estructurado el préstamo. Uno cuando hace un préstamo a cuota fija, sí, como es el caso del inmueble, lo que en realidad está pagando siempre todos los meses son intereses. Y si sobra algo de los intereses, es decir, de todo el préstamo que queda pendiente por pagar, si sobra algo de los intereses, bueno, eso achica el monto hasta que al final, a los 25 años, lo terminamos de pagar. Si vemos esta gráfica, lo que nos muestra es qué porcentaje de la cuota va para el pago de intereses en un préstamo hipotecario y a lo largo del tiempo. Entonces, en la primera cuota que nosotros pagamos, 80% va para pagar intereses, con lo cual apenas 20% viene a saldar la deuda que nosotros estamos pagando. Si la cuota es de 20.000 pesos, solo 4.000 pesos están saldando la deuda. Lo demás viene a ser intereses que estamos pagando. Hasta que al final, en la última cuota, es una partecita ínfima que paga intereses, todo lo demás paga el capital. Entonces, si nosotros nos salimos del préstamo en los primeros años, y no vamos a terminar pagando prácticamente nada, el costo del inmueble vamos a tener saldado prácticamente nada. De hecho, si vemos acá, esta gráfica nos muestra el pago del préstamo a lo largo del tiempo. ¿Qué porcentaje del préstamo vamos saldando a lo largo del tiempo? Y vemos que el préstamo que tomamos en 2015, a mitad de plazo, allá por 2027, no vamos a haber pago ni la mitad de ese préstamo. Vamos a tener una parte muy menor del préstamo saldado, de hecho entre un 20-25%. Con lo cual, a veces pasa que la gente se asusta cuando dice, bueno, ¿cuánto me queda todavía por pagar? ¿Con cuánto podría saldar el préstamo al banco? Y le dice, sí, mira, más o menos lo mismo que costó el apartamento. Y lo que pasa es esto, que al principio... Y uno dice, pero yo hace 5 años que estoy pagando, o 8 años que estoy pagando, y en realidad el apartamento sigue costando lo mismo. Por eso hay que pensar que son decisiones de largo plazo que tiene que venir en sintonía con toda la planificación de vida que uno tiene. Claro. Y pensar que la situación además económica que tengo hoy puede no corresponder con la que tenga mañana, y por eso hoy me estoy apurando, digamos, los pesos que tengo, rascando desde donde no sé para poder pagar una entrega de un apartamento, cuando dentro de unos años quizás mi situación económica sea mejor. Con lo cual también dentro de las parejas jóvenes muy presionadas para adquirir su propio inmueble, piensen en eso, en el ciclo de vida y cómo calza la decisión de comprar un inmueble en el resto de las decisiones económicas que hay que tomar. Muy interesante, Federico. ¿De qué vamos a hablar en el próximo capítulo? En la próxima vamos a hablar sobre cómo pasar del ahorro a la inversión. ¿Qué opciones hay para hacer que esa plata que tengo guardado me rinda un poquito? Muy interesante. Nos reencontramos. Hacemos una pausa y ya seguimos.